Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. Soy Diego Puertas y en el vídeo de hoy vamos a tratar algunos puntos fundamentales, sobre todo relacionados con la amplitud, relacionados evidentemente con Nvidia y esta corrección de casi un 15% desde máximos históricos, y también evidentemente hay que tratar el punto más importante esta semana, que llegará el viernes con ese dato de PCE, ese deflactor de la inflación que conoceremos en Estados Unidos y que para muchos analistas e inversores, incluso miembros de la Reserva Federal, es el dato de inflación más importante que se conoce cada mes. Dicho esto, vamos a empezar repasando un poco cómo va el mercado. Leía, y publicaba en Serenity Markets un informe la semana pasada de Goldman Sachs que decía, decía algo así como: ¿por qué hay tanta ansiedad si todo parece que va bien, ¿no? Llevamos más de 30 nuevos máximos históricos en lo que va de año 2024, pero aún así la sensación es un poco descafeinada, podríamos decir, ¿no? Fíjense que si comparamos un poco cómo está yendo el año 2024 y lo tenemos que asemejar a algún año, hay una mayor semejanza con el año 1995, con aquel año en el que hubo más de 70 nuevos máximos históricos, aquel año donde se bajaron los puntos, donde se bajaron los tipos 600 puntos básicos, y aquel año que fue la última vez que ocurrió un soft landing. Tenemos más semejanzas con ese año que con el pico de la burbuja.com, si tenemos que asemejarnos a algo. Pero sin duda alguna, el punto más importante para ver o para sentir que el mercado no está bien, aunque sí que es cierto que ha mejorado estas últimas sesiones, es la amplitud. Si observamos un poco el rendimiento en lo que va de año, vemos que se concentra exclusivamente en 5 o 6 compañías, en los llamados magníficos. Y si ponemos un poquito más de detalle, fíjense cómo en las últimas semanas, ya os digo que esto ha cambiado en las últimas sesiones, pero en las últimas semanas había un rendimiento muy concentrado en valores relacionados con inteligencia artificial y Apple, porque Apple anunció en ese evento su unión con OpenAI para la inteligencia artificial, pero en cambio vemos otras compañías quizás relacionadas con la industria de semiconductores, como puede ser Intel o como puede ser ON Semiconductor, que no están teniendo un rendimiento tan positivo y que donde se está concentrando es en compañías que están muy ligadas al tema de inteligencia artificial. Y esto tiene una aclaración muy sencilla, y es porque el crecimiento de los ingresos está respaldando a estas compañías. Tenemos a Microsoft, Nvidia, Amazon y Google, que fíjense que si vemos las revisiones de beneficios por acción de los últimos año y medio, vemos cómo se concentra específicamente en estas compañías, mientras que el S&P 500 o el resto de 495 compañías tienen un crecimiento o están pronosticando, o las revisiones de estos crecimientos son muy inferiores. Y claro, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, vale, en estos momentos la concentración del mercado, observen que está a niveles no vistas desde 1950, así que es cierto que ha habido otras situaciones previo a estos años donde la concentración del mercado estadounidense ha sido muy superior, pero en estos momentos mayor concentración desde 1950, pues deberíamos plantearnos, ¿está respaldado totalmente por este crecimiento de los ingresos? ¿O que en algún momento se va a normalizar esto? Bueno, pues para eso habrá que observar un poco las estimaciones de crecimientos de ingresos. Fíjense que las estimaciones de crecimientos de ingresos anuales para los 7 magníficos, para los 5 magníficos en este momento, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google y Meta, es muy superior al resto de valores o a la media del S&P 500 en 2023. En 2024 se prevé que siga estando así, en 2025 también, y en 2026 sí que es cierto que la normalización sería un poco más evidente, pero sobre todo esta gran brecha en el crecimiento anualizado de los earnings, de los beneficios por acción, de los resultados empresariales, básicamente entre estos 5 magníficos y el resto o la media de S&P 500, es enorme, y es un poco lo que está detrás de ese movimiento tan fuerte que ha tenido estos valores con respecto a la media o con respecto al S&P 500 equiponderado. Claro, decimos, ok, el S&P 500 equiponderado se tiene que poner al día con los 7 magníficos o con el rendimiento del índice general. ¿Por qué? Si sigue habiendo tanta diferencia entre este crecimiento de los ingresos y el resto de compañías, no debería de suceder así. Bueno, otra cosa es que tengamos la hipótesis de que en el largo plazo, en el medio plazo, hacia 2026, y también con estas bajadas de tipos, esto se vaya normalizando. Ok, en ese punto, pues claro que sí. Pero el hablar a la ligera de que el equiponderado tiene que ponerse al día con el índice general porque hay mucha diferencia entre ellos, es un pensamiento un poco vago, ¿no? Habría que fijarse en el porqué, en qué hay detrás de este movimiento.
Dicho esto, y evidentemente la amplitud, la estrechez, la concentración del mercado tiene un papel fundamental para esta sensación, como digo, de que todo va bien, pero parece que no. Pero sin duda un punto fundamental es que estamos en las 2 últimas semanas de junio y son 2 semanas, como pueden observar aquí, que es muy cerquita a las 2 semanas últimas de septiembre como el peor rendimiento del S&P 500 desde el año 1950 a nivel estacional. Por tanto, estamos en unas semanas que suelen ser bastante débiles en cuanto a rendimiento por parte de los índices. ¿Y a qué se debe esta debilidad estacional? Bueno, pues se debe especialmente al vencimiento, y más concretamente es que este año ha habido el mayor vencimiento de opciones que se recuerda. Fíjense, 5,1 billones de exposición nacional de opciones ha expirado, impulsado por un récord de 870.000 millones de opciones nacionales en acciones individuales. Esto es una auténtica locura que sobre todo influye mucho en cuanto al posicionamiento de muchas compañías, porque fíjense, nos dice Goldman Sachs que había 10.000 millones de dólares en gamma positiva que han vencido. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa presión al alza por parte del mercado de opciones desaparece y por tanto habría mayor libertad para ver movimientos de corrección o incluso consolidación, tanto en los índices, que lo estamos viendo, como especialmente en valores individuales. ¿Y cuál es el valor individual más afectado por todo esto? Bueno, pues tenemos que irnos a observar Nvidia. Fíjense como Nvidia ha corregido un 15-16% desde máximos históricos. Se debe a que estaba ciertamente sobrecomprado, pero se debe especialmente a este vencimiento de opciones del viernes, que ya hubo movimientos el jueves debido a parte de recogida de beneficios. Y claro, ahora la pregunta que se hacen es: Nvidia, con mayor ponderación por parte del S&P 500, ¿hasta dónde puede caer? ¿Cuál puede ser su reacción de todo esto? Bueno, hay mucho operador apostando por una lateralidad entre 110 y 130. Lo cierto es que Spot Gamma nos dice que en estos momentos no hay mucha posición superando el nivel de 140, es decir, hay poco interés abierto, hay pocas apuestas de que Nvidia va a superar el nivel de 140, pero sí que es cierto que está aumentando las apuestas de que va a perder los 120 o de que puede perder los 120. Nos dice Spot Gamma que el nivel 120 es un nivel importantísimo para el valor de Nvidia, es un nivel que aguantó en el día de ayer. Al final hay que tener en cuenta que Nvidia es una compañía muy movida por opciones y que el interés de compra va a continuar. Por tanto, no apostaría a una corrección severa de Nvidia en el corto plazo si no vemos un deterioro específico por el lado de la inteligencia artificial, por el lado del crecimiento de los ingresos y demás. Si nos tenemos que atender al mercado de opciones, sí que es cierto en estos momentos, oye, pues apuesta un poco más por una lateralidad. Esto de que no haya interés abierto en estos momentos superando el nivel de 140 puede cambiar en los próximos días. Se debe sobre todo a este vencimiento y tiene que haber recolocación de órdenes y demás, por tanto habría que estar muy pendientes por ahí. Con respecto a apuestas de cara a que pierda los 120, bueno, pues en estos momentos es un nivel fundamental. Si empieza a perder 120, si se consolida ya por debajo de estos niveles, pues oye, es una hipótesis que iría cogiendo fuerza. Como digo, mucho operador está abriendo mariposas, es decir, está apostando hacia un nivel de entre 110 y 130. Lateralidad, consolidación, pues oye, no vendría nada mal a Nvidia después de este movimiento tan fuerte. Pero eso sí, la clave, como digo, va a estar por el lado del crecimiento de los ingresos. En estos momentos, si observamos un poco el forward pair, sí que es cierto que hasta ahora el crecimiento de los ingresos provocaba caídas drásticas en esta medida de valoración, pero sí que es cierto que en las últimas sesiones, las últimas semanas, se ha abierto un poco una brecha y podríamos decir que está ciertamente sobrevalorada con respecto al crecimiento de los ingresos. Esto es algo que también habría que vigilar. Un punto también fundamental que hay que tener en cuenta, bueno, pues es de cara a julio, es decir, hemos dicho que estas 2 semanas de junio son un poquito débiles en cuanto a nivel estacional, vencimiento, estrechez de mercado y demás. Sí que es cierto que esta estrechez de mercado puede continuar, pero es que de cara a julio pues tenemos un rendimiento muy positivo, sobre todo y beneficiado por esas asignaciones pasivas que llegarán al mercado. También puede que recolocación de dinero que se encuentra en los fondos monetarios, pero sobre todo esas asignaciones pasivas debido a rebalanceos de final de trimestre y de final de semestre pueden ser muy positivas para el mercado. Y claro, si se trata de asignaciones pasivas, pues va a ir en gran parte a compañías con gran peso en el mercado, como por ejemplo Nvidia. Sí que es cierto que en la últimas 2 sesiones hemos visto una mejora, posible mejora de la amplitud. Al final hemos visto consolidaciones, ligeras correcciones en estos grandes índices, en estos grandes valores, y las pequeñas compañías o compañías de otros sectores
sectores pues han ido ganando terreno, como por ejemplo vemos el Dow Jones o vemos también el Russell 2000, que tuvo un mejor rendimiento la semana pasada y que ha iniciado mejor esta semana. ¿Cuál puede ser una de las claves por aquí? Bueno, pues es que esta semana conoceremos el dato de PCE estadounidense. Observen, porque la inflación estadounidense evidentemente es un punto fundamental. Hemos tenido noticias muy positivas en el último mes sobre la inflación, pero yo creo que este PCE, si sale ya en buena línea, sería la confirmación oficial, y eso podría provocar ciertos movimientos por el lado sobre todo de las pequeñas compañías que ahora mismo están un poco a la deriva en si hay soft o hard landing, ¿no? Al final estamos viendo económicos que son claramente de desaceleración, pero habría que tener cuidado aquí, porque si realmente son datos malos, por más que acerquen las bajadas de tipos, podrían no beneficiar específicamente a estas compañías. Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta. Pero de momento, un dato de PCE inferior a lo esperado para el viernes debería de ser positivo. Ya el síntoma es positivo, más positivo esta semana que con respecto a las grandes compañías. Vamos a ver si tiene continuación por aquí. Más allá, más puntos importantes de la semana. Bueno, pues en Japón tendremos jueves y viernes puntos importantes, ventas minoristas y datos de IPC. Para el viernes en España conoceremos los primeros datos de inflación de junio, tanto en Francia, España como en Italia. Vamos a ver cómo se está comportando. En Estados Unidos, además del PC para el viernes, tenemos algunos datos importantes, como por ejemplo el jueves, esa lectura final de Producto Interior Bruto. Por tanto, esto es lo más importante a tener en cuenta para esta semana.